Bienvenidos a todas y a todas a mi canal Leonardo Tarot. Tu lectura del día de hoy es: luego de esta separación, ¿qué me viene? Te recuerdo que son tiradas de tipo general, de carácter interactivo. Lo que resuena para ti, tómalo, y lo que no, pues te invito a soltarlo. Estos son videos atemporales que se activan en el momento en que los visualizas. Bien, para esta tirada vamos a generar una energía para estos próximos 15 días aproximadamente, un consejo que te voy a dar a través de las cartas del tarot, tu lectura, y al final te voy a dar la respuesta del sí o del no a una pregunta que tú generes. Una pregunta que tú vas a generar al final de tu lectura. Te voy a responder con un sí o con un no, o que tu pregunta todavía está en proceso. Bien, entonces estamos generando las tres opciones para que tú, mis queridas y queridos consultantes, se vayan conectando. Tenemos el cuarzo rosado, tenemos el cuarzo blanco y tenemos la piedrita marina. Entonces puedes pausar el video también a la hora de elegir, para que de manera intuitiva tu corazón te lleve pues a elegir la opción que vibre contigo, esa opción que te llama, esa opción que te está diciendo: esta es la opción que a mí me está conectando. Bien, entonces acá tenemos pues ya las tres opciones. Estamos utilizando un tarot que me gusta mucho, el tarot del sol, el tarot gitano y el tarot rider. Bien, entonces acá tenemos estas tres opciones para ti, mi consultante, y elijas de manera intuitiva. Como te digo, si quieres pausa el video y lo vas a elegir. Bien, vamos entonces a empezar con la opción número 1, el cuarzo rosado, a la pregunta: luego de esta separación, ¿qué es lo que me viene? Luego de esta separación, ¿qué es lo que me viene? ¿No? Luego de esta separación, ¿qué es lo que me viene? Bien, entonces tu energía para los próximos 15 días, acá estamos viendo una energía de equilibrio. Es cierto, has estado pasando por un momento muy duro, un momento muy intenso emocionalmente, ¿no? Donde has estado teniendo una serie de dificultades. Pues estos 15 días, estas semanas que se vienen, van a ser una semana de equilibrio, una energía de equilibramiento, una energía donde vas a encontrar paz, una energía donde vas a darte cuenta de que hay pensamientos que no deben estar ahí en tu cabecita, una energía que dice: hasta aquí no más, una energía que ya corta, una energía que busca pensar en ti, en tu equilibrio, en tu equilibrio. Entonces el consejo es pues que no te enfríes tanto, no te enfríes tanto. O sea, está bien, hay que ponerle cabeza a las cosas, pero no hay que enfriarnos mucho, porque corremos el riesgo de ponernos muy fríos, y cuando uno se pone muy frío, se bloquea las emociones, sin darnos cuenta nos pueden llegar sentimientos de soledad. Ese es uno, y para otros puede que el enfriamiento no permita pues que se empiecen a abrir puertas a nuevas opciones, porque no las vemos, porque estamos fríos, estamos indiferentes, ¿no? Frialdad como sinónimo de indiferencia, de no escuchar y sentir nuestras emociones. Entonces, es muy bueno, porque si uno toma esta energía de equilibrio, es una energía que favorece nuestra sanación, nuestra estabilidad. Bien, entonces la pregunta es: ¿qué me viene luego de esta separación? Bueno, vamos a estar leyendo acá. Yo creo que acá está hablando de que tú tienes proyectos, que ahí los tienes, que los has estado madurando, que no los has puesto en práctica todavía, y que los vas a empezar los vas a mirar, los vas a empezar a retomar, y vas a empezar a luchar
Por ellos vas a ponerle más fuerza, más ímpetu, te vas a conectar con ese proyecto que tú tenías. No sé por qué acá me viene que para unas consultantes, en este caso mujeres, se han quedado gestando y van a luchar por ese bebé que llevan en su vientre y lo van a defender con uñas y dientes y van a dedicar su lucha a preparar la llegada de este bebé, ¿no? Entonces, eh, para otros también veo eh, que empiezan a madurar o empiezan a darse cuenta que, como digo, para algunos que quizás en la relación que terminó no la enfocaron o no le dieron una ruta, una dirección a esa relación. Y quizás se están dando cuenta que por priorizar aspectos económicos, aspectos materiales, descuidaron la relación y hoy se dan cuenta que a la relación hay que ponerle una ruta, una intención y van a descubrir que quieren una estabilidad y encontrar una pareja con quien realizarse, con quien concretar una vida en común, ¿no? Entonces se dan cuenta también que van a ponerle mucho peso también a desarrollar ese aspecto material para poder concretar una relación con estabilidad. Entonces, aquí veo también que para otros van van a darse cuenta, aquí veo para otros, van a darse cuenta que este exceso de enfriamiento no los está dejando ver que se le presentan opciones y son opciones sinceras, opciones que los están valorando y quizás los han estado o las han estado viendo y no se han acercado, pero ahora que ya saben que están solas o solos, se atreven a acercarse y están dando ese mensaje. Yo creo que aquí para otros pues hay acercamientos y tú vas a empezar a darte cuenta, porque parece ser que te has enfriado mucho o algunos consultantes se han enfriado mucho y va a haber una opción que te va a escribir o te va a hacer presencia con algo concreto que te va a dar. Y es con esa opción con la cual tú vas a resonar. Y es con esa opción que puedes tener una estabilidad. Pero acá el tarot dice que hay que avanzar paso a paso porque tienes un proceso todavía de sanación, que no quiere decir que estés enganchada ahí o enganchado ahí, sino que hay un proceso también de desapego que hay que tener en cuenta. Muy bien. A ver, opción del cuarzo rosado. Haz tu pregunta y vamos a ver qué te dice el tarot. Sí, no o está en proceso. Sí, no o azul o está en proceso. Si deseas, haz pausa en el video para poder decirte la respuesta a esa pregunta. Bueno, el tarot acá te está diciendo que sí. Te está diciendo también a otras personas que es tiempo de asociarse para que sea así. Es tiempo de también de confiar para que sea así. En el amor, la respuesta es sí. ¿Ah? Entonces, en lo que es todo lo que sea con el corazón es sí. También está diciendo, atrévete a tomar la decisión. Decide y decide por el camino más bonito y por el camino que más te guste. Bien, opción del cuarzo rosado, pues te invito a darle like a la manito y a suscribirte a mi canal para que se propicie pues que se siga subiendo más videos de tu interés. Bien, vamos con la opción número 2, este cuarzo. Esta es tu energía para los próximos 15 días, tu consejo. Y la respuesta a la pregunta, luego de esta separación, ¿qué me viene? Luego de esta separación, ¿qué es lo que me viene?
luego de esta separación, qué es lo que me viene, tu energía para los próximos 15 días es de que sueltas totalmente esa relación en la cual te ha tenido y te ha costado soltarte, pues tienes en estos 15 días una energía de transformación y de corte. Y eso es muy bueno porque cuando tú cortas es cuando tú terminas tu proceso de sanación, tu proceso del desapego. Cortar una relación o cortar vínculos que no han sido saludables quiere decir que hemos aprendido la lección del apego. Es una lección muy dura que nos cuesta aprender, la lección del apego. Y esto te va a servir para toda tu vida. Los consultantes de este cuarzo, que es un cuarzo transparente, es un cuarzo que suelta, todas las impurezas y todo lo que no nos hace bien y todo lo que no nos permite mirar hacia el futuro. Y también lo más importante que mirar al futuro es mirar el presente. Acá el consejo es que te dice el tarot desde que mires tu presente, pero que también mires tu futuro, porque el futuro te espera con mucho mejores cosas de las que tienes hoy. Pero te aconseja para esta opción que el futuro es un camino y el camino hay que caminarlo, o sea, tienes que desarrollar tus metas, tus proyectos y todo lo que tú quieres y que sale desde el fondo de tu ser y ponerlo en práctica, o sea, sacar de adentro hacia afuera y afuera desarrollarlo, porque las ideas no las desarrollas adentro, las ideas se convierten en proyectos y se desarrollan afuera, o sea, lleva hacia afuera lo que llevas en tu ser, porque eso es tu futuro. Eso es tu futuro, consultante de esta piedra cuarzo. La verdad que es una linda lección, yo la estoy tomando para mi vida, es una gran información. Te felicito y acá se ratifica pues que estás terminando, son una semana, estos 15 días es de corte. Y corte es terminar de aprender la lección del apego. El apego. En la vida debemos de quedarnos con lo que es saludable para nosotros, lo que ayuda a desarrollarnos. Lo que no se puede, porque si nos hace daño es porque no puede caminar junto a nosotros, ¿no? Y acá se ratifica, ¿no? Se ratifica. Entonces acá tenemos pues que el corte es el cortar ese pasado es una puerta que se abre. Y eso es cierto, queridos y queridas consultantes. Cuando nosotros cortamos algo, se abren puertas. Mientras no nos desapeguemos de aquello que nos hace daño, pues las puertas no se abren. O son falsas puertas también que se están abriendo. Acá hay el corte, se abren, se están abriendo, se están abriendo puertas, se están abriendo posibilidades, hasta se está abriendo. Yo veo acá que esta semana te vas a llenar de un cúmulo de vitalidad, te vas a sentir muy vital, muy optimista, ¿no? Y vas a tener claro lo que quieres hacer con tu vida, vas a tenerlo claro y te vas a enfrentar que vas a querer dos cosas o vas a estar entre varias opciones. Y eso es bueno, porque no hay nada mejor que exprese vitalidad que tener opciones, tener que elegir. O sea, el hecho de elegir, ¿no? De elegir. O tú te lo has forjado, o eres una persona que eres elegido por varias. Y es tu responsabilidad elegir. Pero solamente las personas sanas tienen esa vitalidad de elegir. Las personas que están con depresión, apáticas, no eligen, porque sus ganas de vivir se han bajado. Entonces tú vas a estar en esta coyuntura de elegir. Porque viene una persona
Viene una persona para ti, una persona que te estima, que te quiere cuidar y que te está observando desde hace mucho tiempo. Para otras personas tú te vas a convertir en esa persona dueña de tu destino, dueña de tu vida. O sea, después de soltar esto, es como que se abre la vida para ti. Has estado apretada, has estado ahí, como en un corsé, que este desapego te ha abierto a la vida y te ha abierto hasta a ti misma o a ti mismo en unos aspectos que no conocías de ti. Vas a renacer en algo diferente a lo que eras. Y aquí veo que más adelante y rápidamente te llega una persona especial, una persona o dos personas que también, como tú, vienen de grandes batallas, pero vienen trayéndote un tesoro. Entonces son buenas nuevas como premio haber pasado de año, pasar de grado. El desapego es una gran lección de la vida. Bien, opción del cuarzo, ahora te invito a que pauses el video si deseas para que hagas una pregunta y yo te conteste con el tarot, con este tarot sirio, muy bonito, con un sí o con un no, o que tu pregunta está todavía la respuesta en proceso. Vamos a ver qué te dice. Bueno, acá te dice que tu pregunta es un sí. Es un sí. Para otros es un sí producto de su lucha. Creo que esto es para ti, consultante, ¿no? Los sí siempre traen que una lucha previa. Un sí de la vida quiere decir que la vida te ha visto luchar, que la vida te ha visto que eres un guerrero, una guerrera, que has batallado y te premia con un sí. Un sí que quiere decir batalla previa, tanto un sí interno por nuestras luchas interiores que nos hemos superado, o un sí de un proyecto que tú tienes, pero es un sí. Bien, entonces, para la opción del cuarzo transparente, felicitaciones, felicitaciones y los invito a darle like a la manito y a suscribirse a mi canal. Vamos a la tercera opción de la piedrita marina, a la pregunta, luego de esta separación, ¿qué me viene? Luego de esta separación, ¿qué me viene? Tu energía para los próximos 15 días, tu consejo, y vamos a ver qué te responde el tarot después de esta separación que me viene, y al final de esta lectura te voy a dar la respuesta del sí o no a cualquier pregunta que tú quieras hacerle a mi tarot. Vamos a ver cuál es tu energía para los próximos 15 días. Es una energía donde es una energía que te abre las puertas, es una energía de la abundancia, es una energía donde lo que tú has pedido aparece, es una energía de florecer, de regenerarte, es una energía, me viene a mí, de comodidad, es una energía donde te vas a sentir muy bien, con muy buena autoestima, te vas a sentir contenta de ti mismo, te vas a sentir contenta de estar en tu cuerpo. Es una energía donde te sientes que vuelves a la vida, recuperas tu alegría, te sientes vital, ¿no? Entonces, te aconseja pues que nunca pierdas este sentir, que siempre lo mantengas. Te aconseja el tarot gitano, ¿no? Que, que en la vida, es un mensaje que manda acá, ¿no? Que en la vida siempre va a haber dificultades y que el problema no son las dificultades, sino que no sepamos ver la belleza que nos rodea, no sepamos ver las buenas personas que están a nuestro costado, pero por sobre todo que no sepamos vernos y que siempre tenemos cosas muy bonitas dentro de nosotros y que siempre tenemos proyectos por donde desarrollarnos
y que debemos siempre mirar ese tesoro que hay dentro y fuera de nosotros, que nunca pierdas eso. Luego de esta separación, ¿qué es lo que me viene? Vamos a ver qué es lo que te viene después de esta separación. Obviamente todavía estás pasando por un tema de duelo, todavía estás sufriendo, todavía no te has desapegado, pero no te estás dando cuenta que ahí, detrás tuyo, fuera de esa oscuridad que estás sintiendo, tienes opciones. Por ahí veo, por ahí veo, por ahí veo que hay alguien del pasado que no te ha olvidado. Hay alguien del pasado. Para otros, o hasta dos del pasado, que no las han olvidado, que no los han olvidado y que los están pensando y que saben qué les está sucediendo. Y esas personas están también haciéndose ilusiones contigo, pero tú estás en una actitud de no mirar, en una actitud de estar mirando la sombra. Yo sé que eso es un proceso natural. Si alguien nos da un golpe, pues nos va a doler. Pero lo que el tarot te dice es que también nosotros podemos influir hasta cierta manera de los procesos de sanación. Si yo me entrego al dolor y me sumerjo en el dolor, pues ahí me voy a demorar más. Está el dolor, sí, pero si no, pero si salimos a pasear, si salimos a mirar el mar, si nos reunimos con los amigos, ese dolor se va haciendo hasta un poco medio, que ya no se siente mucho, y eso hace que la sanación sea que tome menos tiempo y no sea tan solitaria. Entonces te está invitando pues a que no cierres las puertas, que quizás las personas a quien tú les gustas, a ti no te gusta, pero son personas que te van a tratar bien. Y quizás más adelante descubras que una de ellas es la persona adecuada para ti. Para otros también puede ser que esta relación del pasado con la cual se cortó, esta persona vuelve. Para otros vuelve, pero ya vuelve cambiada, ya vuelve madurada, ¿no? Que ya ha cambiado, se ha dado cuenta de lo que ha hecho y la relación va a ser más estable, ¿no? Aquí el tarot aconseja para esas personas que vienen del pasado a reconciliarse y trabajar mucho la comunicación, trabajar mucho el tema de la expresión del respeto, del cariño, de la ternura, que es lo que ha pasado y uno de los dos ha sentido muy fuerte esa carencia, ¿no? Entonces eso es lo que está hablando para las personas. Seguimos profundizando un poco más, te está aconsejando pues que no te entregues a esta pena, que no te entregues a ese dolor, porque eso también está haciendo que tu vida diaria la sientas pesada, que tu vida diaria te estés estresando, claro, porque al entregarse al dolor pues no hay energía, la energía se baja, ¿no? Entonces, para algunos están en ese proceso, otros ya han salido de ahí y están sintiéndose más revitalizadas en este proceso, ¿no? Porque pronto vas a llegar a esa estabilidad y en alguna de estas personas del pasado vas a encontrar ese amor necesario, ese amor que va contigo, va contigo. Para otros llega una persona del futuro que vas a conocer y va a ser una persona que te va a cambiar la vida. Es como que te va a ubicar en lo que tú eres y te vas a descubrir siendo una nueva persona, una nueva mujer, un nuevo varón, diferente, porque te va a dar mucha estabilidad y vas a ser muy feliz y probablemente para algunos puedan llegar hasta el matrimonio.
Bien, opción Marina, muy bonita tu lección, pero tu lección que te da en la energía y tu lectura. Te invito a que generes una pregunta para ver qué te responde el tarot, un sí, un no o que tu pregunta está en proceso. Vamos, entonces acá te dice que quizás para algunos lo que tú has pedido todavía no es el momento. No es el momento. Para otros que hay que ponerle más empeño a lo que estás haciendo. Para otros esa no es la ruta. Esa no es la ruta, ¿no? Para otros todavía no están los recursos para lo que tú pides. Para otros la persona todavía no está preparada. Hay tiempos todavía. Bien, entonces les agradezco por su tiempo, por ver estas tiradas y espero que les sea de utilidad para sus vidas. Les invito a darle like a la manito y a suscribirse a mi canal y hasta un próximo video.